Bueno, la técnica Alexander es un trabajo psicofísico desarrollado por F.M. Alexander. Básicamente comprobó que nuestra manera habitual de hacer las cosas es con un exceso de tensión o de efecto, y esto altera el equilibrio y el tono muscular y a la larga desequilibra la cabeza en relación al cuello y la espalda. Y esto afecta no solamente a nuestra estructura musculoesquelética, sino que afecta a todas las funciones biológicas, digestión, respiración, etcétera. Esto es parecido a que si yo utilizo una herramienta, como puede ser un cuchillo, de manera inadecuada, por ejemplo, en vez de cortar así, corto así, se me va a estropear la hoja, la voy a llevar al afilador para que me la afine, la afila y oh, qué bonito, y sigo cortando así, se me va a estropear. Con nuestros hábitos hacemos lo mismo. Los hábitos son inconscientes, vamos al fisio, vamos al osteópata, pero cuando salimos volvemos a repetir este patrón de tensión. Pues en definitiva, la técnica Alexander es descubrir esos patrones de tensión para dejarlos de hacer y recuperar el equilibrio dinámico de la cabeza, el cuello y la espalda, que a la vez esto promueve una respuesta general del organismo, redistribuyendo el tono muscular por todo el cuerpo y, en definitiva, haciendo un uso eficiente de nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre la técnica Alexander. Hoy tenemos el honor de hablar con Jordi Plazani en Barcelona, en su bonito despacho de práctica de técnica Alexander. Bienvenido a ti, gracias por compartir con nosotras y nosotros algo de tu experiencia y de conocimiento sobre la técnica. Primero, ¿quieres presentarte rápidamente un poquito para la gente que no te conoce? Muy bien. Antes de nada, es un placer estar contigo hablando de nuestra pasión, que es la técnica Alexander. Bueno, yo realmente mis estudios son técnicos, soy ingeniero industrial, desarrollé mi carrera durante años en la empresa privada y luego en la administración porque hice oposiciones. Estuve trabajando de ingeniero en el Ministerio de Industria, pero durante este tiempo en el que yo trabajaba de ingeniero compaginaba mi curiosidad por aprender otras cosas, ¿no? Y entre ellas, pues aparte de tenis y guitarra clásica y otras aficiones que tengo, trabajos psicocorporales que me pudieran ayudar en mi bienestar, ¿no? Y empecé con el yoga, con los más clásicos, el tai chi, el qigong, meditación, etcétera, etcétera. Y hasta que un momento mi curiosidad me llevó a tropezar con una cosa que se llamaba técnica Alexander, lo cual yo no conocía en absoluto. Y empecé a investigar por internet y bueno, contacté con un profesor, hice clases con él durante un año y me gustó mucho el trabajo. Y entonces decidí que cuando tuviera tiempo suficiente, pues me gustaría hacer la formación. De Y profe, para sí, enseñar, para enseñar, exactamente. porque clases tenías. Recibía clases, pero no Eso, da. Sí, eso, sí. eso, Yo para que recibía, quede claro. exactamente. Entonces, la formación para dedicarme a ser profesor de técnica. Uh-huh. Y realmente cuando dispuse de tiempo libre, pues hice la formación en Tarrasa, una formación que dura 3 años. Son 4 días a la semana, de lunes a jueves, de 9 a 1. Y es un trabajo Sí. intensivo y largo, pero que realmente creo que vale la pena. ¿Y cuando acabaste la formación? Yo acabé en el año 2016, o sea, hace 9 años, Casi 10, casi casi 10 10. exactamente, aunque durante este periodo sigo asistiendo periódicamente a cursos de posgraduado, porque realmente cuando te metes en este trabajo ves que no hay una meta, la meta es el camino, Sí. es ir profundizando más y más y realmente pues me motiva todavía a seguir aprendiendo. Así que desde hace 10 años, antes como tú tuviste clases con profes y después de la formación, 3 años intensivos, pues ahora sigues desde hace 10 años, Uh -huh. cada semana, Sí, casi, sí, sí. 2 días a la semana, Sí, sí, dedicándote exactamente. a ellos. Y entonces,
dirías que es tu actividad principal estos días? ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, me dedico a muchas cosas, ¿eh? Es Ujú. una de mis actividades principales, la principal, no sé si lo es, pero yo diría que quizás sí. Pero también me dedico a jugar al tenis, juego 3 o 4 días a la semana a tenis, toco guitarra clásica, con lo cual dedico cada día 1 hora a practicar, mm, etcétera, etcétera. Me gusta también a veces compaginar con trabajos tipo Qigong y Tai Chi. O sea, pero bueno, podríamos decir que la técnica Alexander entra dentro de cosas importantes que hago actualmente. Y eso, eso que me llamaba siempre la atención hablando contigo, que casi has probado, bueno, estoy exagerando, digamos, has probado muchos deportes, tocas un instrumento, has probado varios artes marciales también. ¿Por qué no enseñas el tai chi ahora? Y en este lugar enseñas, te dedicas más a enseñar la técnica Alexander. Primero porque no soy profesor de Tai Chi, no he hecho la Sí, formación. pero ¿por qué? Hay un por qué. ¿Por qué Sí, correcto, esto sí, sí, sí y entiendo. esto en realidad no? Bueno, porque quizá he descubierto que la técnica Alexander es más profunda en el Ujú. sentido que lo que va es a descubrir aquello que haces y no sabes qué haces mientras haces cualquier actividad. Es decir, podríamos decir en este aspecto que la técnica Alexander es una pre-técnica Ujú. para después hacer lo que quieras. Pero sin esta pre-técnica que te ayuda a usarte bien para hacer lo que quieras, hay el peligro de hacer muchas cosas, pero con mal uso. Entonces lo que haces es perjudicar o reforzar el patrón de mal uso que ya tienes. Bueno, entonces, a ver, que la gente que dedica al tai chi no lo entienda mal, que No, el tai chi puede ser también un trabajo igual de profundo, solo que si no empezamos desde un lugar de buen uso, que claro, podemos aprender con la técnica Alexander, pues podemos hacer coreografias, ¿no? Que exactamente. tampoco es una mala cosa la coreografía, entonces se No, llama como es, un baile o no sé sí, qué, una coreografía es otra cosa, que es pero muy pues si bonita. es como se trata de profundizar algo, de mover energías o no sé qué, Exacto, exacto. No, no, coreografía no funciona. no funciona. Es que, claro, el problema de la técnica Alexander no es lo que se ve Ya. fuera, es lo que pasa por ¿Y dentro. qué pasa por dentro? Buena pregunta. Bueno, por Gracias. dentro pasan muchas cosas si permites que pase. Ya. Si tú dejas de interferir en estos mecanismos naturales que tenemos, Mm. básicamente la respuesta natural al campo gravitatorio, porque si no estaríamos todos aplastados y comprimidos hacia el suelo, Sí. que de hecho funciona en todos, porque la gente, no hay nadie que vaya aplastado por el suelo, va un poco aplastado, pero no del todo, o sea, algo funciona, ¿no? Sí. Pues entonces refinar este mecanismo para que pueda trabajar con todo su potencial. Vale. Entonces, claro, esto te da una sensación de seguridad, de libertad, que los otros trabajos yo creo que no llegan a este punto. Entonces, te da una base para llegar a aprovechar más de tu potencial en el tai chi, el tenis, tocar la guitarra, Exactamente. eh, Y no solo esto, cocinar con cocinar, cuchillos bien afilados. exactamente, cocina. Otra de mis aficiones y hobbies, me gusta la cocina. Soy un Bueno, enamorado de me la gusta cocina este otro. francesa, lo sabes, pero a mí me gusta cocinar. Yo normalmente en casa cuando hay un acontecimiento cocino yo. Vale, muy bien. Entonces, no solamente esto, sino que la técnica Alexander también te enseña cómo aprender a aprender. Ajá, ¿y eso? Esto es muy interesante, porque Díganos. normalmente el aprendizaje o la educación, podríamos decir, normal que hay, es aprender con esfuerzo, con repetición, Sí. mientras que la técnica Alexander nos enfocamos más en el proceso de aprender que con el fin. Sí que queremos aprender a hacer algo, pero ya no es toda mi atención al objetivo, sino es qué hago yo para aprender esto. Por ejemplo, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Sí. Entonces me dan el instrumento y me lo ponen aquí. Entonces, normalmente la enseñanza tradicional dice, tienes que estar arriba, tienes que tocar de esta manera, esto es. Pero no me dicen, tú notas que cuando te ponen la guitarra aquí
estás empezando a fruncir el ceño, o quizá paras a respirar porque estás tan concentrado en hacerlo bien. Entonces la técnica de Alexander dice, para, observa qué haces. ¿Estás respirando o estás ya anticipándote que tienes que tocar y la respiración se paraliza? ¿Estás intentando ya prever la fuerza que tienes que hacer para tocar y todavía no lo sabes? Entonces, todas estas cosas previas que forman parte de nuestros hábitos inconscientes de uso son los que te enseña la técnica Alexander a no hacer de entrada. Y luego además te da otro recurso que es lo que se llama dirección, que es una intención consciente que tú quieres guiar el cuerpo hacia un equilibrio dinámico. Es decir, aquí yo no estoy fijo intentando concentrándome, sino que sea una cosa dinámica. Y entonces el fallo forma parte del proceso de aprender. Ya no me frustro delante de un fallo. Digo, mira, he fallado. ¿Y por qué he fallado? ¿Qué estaba haciendo con mi respiración? ¿Qué estaba haciendo con mis piernas? ¿Dónde tenía mi mirada? Y esto, claro, ya no aprendes solo con el cerebro, aprendes con todo tú. El self, que decía Alexander, la unidad psicofísica que somos. Sí, el cuerpo-mente o exactamente. nosotros mismos. Exactamente. Pero todo está... Esto está unido, es una unidad. Hay una mente aquí, fuera del cuerpo. Exactamente. Está todo... Y otra emoción que está por aquí. Y el cuerpo aquí está mi cerebro también, porque tengo todos los nervios y está todo. Y esto es una de las cosas que descubrió Alexander, la unidad psicofísica, que es indivisible. No podemos pensar que hay una mente, un cuerpo y unas emociones que están relacionadas. No. Están tan unidas que es imposible pensar una sin las otras. Yo no puedo pensar en el cuerpo sin una mente, a menos que esté muerto, sin una mente y sin una emoción. Claro. Esto pasa. No puedo pensar en una emoción sin una mente y un cuerpo. Así. Está íntimamente, es una unidad. Que quizás estoy un poco pesada con ello, pero entonces el señor Alexander lo ha descubierto para nosotros occidentales, porque si ves, por lo que entiendo, de artes marciales, de la meditación, yoga, digamos, no me gusta la palabra auténtica, pero como las cosas, cómo se hacen dentro del marco cultural de donde tiene el origen, que trabajan con ellos, solo que nosotros como personas analíticas, y lo siento, pero ingenieros... Sí, yo vengo de esta rama. Exactamente. Y entonces, ¿cómo se trata? No entiendo, como de integrar todo de nuevo, como dejar de ver las cosas por trozos y entonces que no nos va bien. ¿no? Es un acercamiento holístico al ser humano, dijéramos. Lo que pasa que muchas tradiciones y trabajos se preconiza, no, es que somos una unidad, sí. Pero luego la práctica ves que no lo trabajan como unidad. La gran ventaja de la técnica Alexander es que proporciona un método práctico para conseguir esta unidad, que no sea un bla, 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 bla. O una idea. Consolidación, una tónica. Somos uno, no sé qué, tal. O las técnicas de ahora, vive el presente. Bueno, vive el presente. ¿Tú notas tu pie ahora? ¿Tú notas dónde tu mirada está registrando el espacio? Esto es el presente. Es una herramienta. Es una herramienta. Que lamentablemente en nuestra cultura, en muchas culturas, nos falta esto. Que no, como entendemos la teoría de... A ver, no todos, pero muchas personas entienden que somos una cosa y no sé qué, que hay la gravedad y aire y no sé qué, pero no hay como adecuación entre ese pensamiento y lo que hacemos. Porque es una cosa mental, es una idea, pero no lo viven como tal. Entonces la técnica Alexander te ayuda a vivirlo cada vez más, como esta unidad. Y entonces vas a seguir tomando clases y... Bueno, sí, porque ves que esto no se acaba nunca, porque esto un poco yo a veces lo asemejo a una cebolla con capas, vas descubriendo una capa y que, qué bien que he descubierto esto, y luego ves que hay otra, y luego ves que hay otra, y ves que claro, esto es
Es lo que dicen de que no hay meta. Ya, La meta es el camino. ya. Y el camino, bueno, la meta es la muerte. Mientras estemos vivos, pues podemos ir refinando estas capacidades. Vivos y conscientes, porque es un Efectivamente. trabajo Básicamente, que se base la en conciencia. la conciencia, ¿no? Exacto. ¿Quieres un poco hablar de esto? Sí, y aparte es interesante porque el tipo de conciencia que utilizamos en la técnica Alexander, podríamos decir lo que se llama ahora en psicología es una metaconciencia. Normalmente la conciencia ordinaria decimos, oye, mira, yo estoy mirando este ordenador y estoy consciente que estoy mirando este ordenador. Esto es lo que hace la mayoría de la gente. Yeah. Pero ya no es tan normal y usual que diga, yo estoy mirando este ordenador, pero además estoy consciente de que aquí tengo un cuello, de que aquí tengo un soporte, de que aquí también, y estoy mirando el ordenador y que la Celine está aquí a mi lado. Entonces, esta metaconciencia, que es decir, un poco más allá de la conciencia normal, que incluye estos otros elementos, esto te da una disponibilidad para responder a cualquier estímulo de una manera mucho más dinámica y mucho más equilibrada. Sé que hay unos profes que trabajan mucho con esto, la atención abierta. Cuando hicimos el turno antes, también como mirada periférica. Exacto, exacto. Bueno, no, a mí me gusta siempre avisar que usamos mucho la mirada porque la mayoría de la gente puede ver y se fija mucho de lo del estímulo visual. Pero gente que ve mal, igualmente trabaja con atención abierta, se puede oír, como la piel toca cosas, sensaciones. Hay muchos sentidos, bueno, hay cosas que sabor, por ejemplo, no usamos mucho no. porque no nos sirve, pero sí, como es para conectar con el mundo exterior. Exacto. En ese tema yo recuerdo una charla que hizo John Nichols, que seguimos, que le preguntaron qué pasa con los demás sentidos, con el tacto, con el sabor. Muy bien. Y él, claro, él dijo, bueno, que básicamente lo que Alexander hablaba en sus libros es del sentido kinestético. Eso. Es de cuál es mi relación entre las diferentes partes de mí y tal. O sea que, si bien es cierto que puede ayudar también esta conciencia de los demás sentidos, pero básicamente la técnica Alexander está enfocada al sentido kinestético. La relación de mi cabeza en relación a mi cuello, estoy así, estoy así, estoy así. Esto es, yo creo que más enfocada en este aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho hoy en día, como cada vez que aprendemos más y practicamos más la técnica de Alexander, salen maneras distintas de explicarlas. O de momento me gusta mucho como reeducación kinestética. Exactamente. Bueno, a ver si me quedo con ello. Probablemente no, porque veo que ya dentro de pocos años ya he cambiado mi manera de... Bueno, es un primer paso, sí. Palabras, a ver, reeducación kinestética me gusta. Porque la técnica Alexander es curioso, que es un proceso que tú la entiendes en función de tu experiencia. A medida que tu experiencia va cambiando, la manera en que entiendes la técnica Alexander se va ampliando. Y a veces una cosa que parecía que la entendías un poquito. Y a medida que tu experiencia va creciendo, la entiendes un poco más. Y por esto es este proceso que dices, ostras, esto hasta dónde me va a llevar no lo sé. Voy a seguir. Esto es también algo que me parece como esencial en la técnica y que a mí me gusta mucho, es como trabajas con tu curiosidad. Exacto. Y entonces como para mí es una de las cosas como más básicas del ser humano, ¿no? Es nuestra capacidad de aprender cosas. Exactamente. Aunque haya mucha gente que piensa, bueno, yo he acabado mi carrera, ya lo sé, o no sé nada y ya está, y no estoy capaz de hacerlo. Que para mí es una mentira a nosotros mismos, de la sociedad, que es a nosotros mismos, que cada persona en cualquier estado puede aprender algo, quizás a niveles distintos. Hay gente que le resulta más fácil o no, pero si tienes esa curiosidad y haces el trabajo, porque es trabajo, no es como... No es inspiración divina. No, como por osmosis no funciona. Tenemos que
hacerlo Exactamente. o no hacerlo. Bueno, eso es otro, es otro tema. En relación a esto que dices, me gusta mucho una frase, ya no me acuerdo quién la dijo, que dice, vivir es aprender y aprender es vivir. Esto me parece estupendo. Y otra frase relacionada con esto que viene a decir, dice, la educación que nos dan, la educación en la universidad, en la escuela, te sirve para darte sustento, para poder vivir. Pero la autoeducación te da un tesoro. Una frase que es digna de pensar, ¿no? Sí, muy Entonces bien. la técnica Alexander es un instrumento muy poderoso para aprender, para seguir aprendiendo. Esta actitud de curiosidad, de, bueno, yo sé hasta aquí, pero seguro que hay más, seguro que hay más, en cualquier aspecto de la vida. Entonces, claro, esto, pues, bueno, te lleva a descubrir cosas. Es también algo que me parece muy, muy potente, es que se puede, ojalá, se puede empezar muy pronto aprendiendo este tipo de trabajo para poder aprender mejor, más fácilmente, más cosas, pero se puede aprender, ya hablamos de la muerte, hasta entonces, Sí, que yo creo que, bueno, no conozco tantos profesores de momento, pero creo que las personas que se han dedicado a esto en algún momento de su vida han enseñado la técnica hasta que no estaban. Eso, efectivamente. Porque Incluso, se puede, que no hace falta como súper, no sé qué. Incluso hay un libro que es un libro que hace una entrevista a una profesora de técnica Alexander a maestros que ya son mayores, bastante mayores, y que de alguna manera le preguntan a estos maestros cómo les ha ayudado la técnica Alexander en esos momentos que el cuerpo ya empieza a tener problemas y tal. Bueno, hay algunos que son impactantes. Dice, si no fuera por la técnica Alexander, estuviera muerto hace ya años. Y otros dicen, yo ya no podría caminar. O sea que es una potente habilidad de prevención de cara al futuro. Sí, no es como ¿cómo se dice? Nos ayuda a vivir. Nos ayuda a vivir. A vivir bien. Exactamente. A ver, para cerrar un poquito, si tuvieras solo una frase para compartir sobre la técnica Alexander con el mundo y luego nunca más puedes hablar de la técnica Alexander. Tu última frase para compartir con el mundo sobre la técnica, ¿cuál sería? Pues ahí es el mundo. Yo diría que se atrevan a probarla, que no las va a defraudar. Simplemente que lo prueben, es decir, no voy tampoco a forzar a nadie. Como curiosidad, voy a probar qué es esto de la técnica Alexander, para ver que es una cosa que realmente funciona. Pero hay que probarla, es decir, tú no puedes saber a qué sabe el vino si no pruebas el vino. Pues esto es lo mismo. Si no la pruebas, la comida. O la comida, sí. Que para nosotros también pronto será la comida, la hora. Así que... Muchas gracias. Pues Jordi, muchas gracias por tu tiempo y tu sabiduría y tu amabilidad. Pues gracias por compartir este espacio conmigo. Ya lo sabes, cualquier vez que quieras, ya aquí estoy. Gracias. Gracias a ti. Pues y a vosotros, vosotras, gracias por vuestro interés. Espero que hoy os haya gustado. En caso afirmado, se puede suscribir al canal, se puede poner un like, un comentario, compartir con la gente que le puede interesar también y nos vemos pronto con más sabiduría, experiencia, ideas, pensamientos sobre este bonito trabajo de la técnica Alexander. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto.